dado un interés femenino en ser dirigentes de la iglesia? Probablemente. Timoteo está siendo enviado por el apóstol San Pablo a corregir estas desviaciones que originalmente no pasaban. Cada uno de nosotros antes de venir a Cristo, hermanos, éramos gente rebelde, cadáveres espirituales. Y saben que, hermanos, las cualidades que se describen en 1 Timoteo se hablan de cualidades o requisitos en el presente. Todos quizá tuvimos una historia antes de venir a Cristo, una vida pecaminosa, no agradable delante de Dios, pero cuando Dios vino a nuestro corazón, ahora Dios nos está hablando en el presente. Y estas cualidades deben reflejarse precisamente en el presente, Y quiero, hermanos, comenzar con el primer requisito, con el primer estándar que Dios nos está mostrando en el versículo 2 de 1 Timoteo 3. Dice: conviene, pues, que el obispo sea irreprensible. El término irreprensible, si Dios nos concede, por la tarde estaremos predicando sobre este tema, el hombre de Dios irreprensible. Dice, marido de una mujer. Vamos a tocar este tema. Y yo me pregunto, ¿por qué es el primer requisito moral que Dios establece? ¿Por qué marido de una mujer? Bueno, no es nuevo esto, porque muchos casados con una mujer no son hombres dedicados a esa mujer, y viceversa, no son entregados a esa mujer, y esta característica se enfatiza en ser la primera condición moral de irreprensibilidad. Esta primera área se presenta por ser la primera causa de que un anciano o pastor se descalifique de su ministerio. Y es aquí donde frecuentemente es tentado y es colocado en el primero de la lista. Cuando un dirigente se resbala, aquí pierde su autoridad moral para guiar a la iglesia. Pierde su autoridad moral. Porque aún cuando una iglesia lo restablece y lo coloca otra vez en algún lugar y en una posición de enseñar y predicar, esta persona pierde toda su autoridad moral. Comenzando, ¿saben por dónde? Por su propia familia. Podrá predicar muy lindo, bonito, pero sus hijos y su mujer, desde ahí en las bancas, estarán diciendo: eres un hipócrita. Lo están descalificando totalmente. Sí, hermanos. Por eso es que está hablando como el primer requisito dentro de la lista de las cualidades morales que debe poseer un anciano o pastor. Quiero dar algunas interpretaciones de esta frase en cuanto a su significado. En primer lugar, la interpretación, cuando dice, algunos tienen esta interpretación, marido de una mujer, están diciendo, bueno, un hombre no puede ser polígamo, no puede tener varias esposas. Esto es demasiado obvio, ¿no creen, hermanos? Marido de una mujer significa que este hombre, anciano pastor, no puede tener más de una esposa. En este sentido, un hombre de este tipo ni siquiera puede ser miembro de una iglesia. Entonces, esto es muy obvio. Y observen esto, la poligamia en el tiempo en que esta carta fue escrita, ni siquiera era algo importante en Éfeso y en el mundo. En el mundo romano, desde luego, la poligamia no se practicaba. La razón es que si los hombres querían tener relaciones sexuales, no tenían que tener varias mujeres. Solo tenían a su mujer y varias concubinas. O si no les caía bien su mujer, simplemente se divorciaban. Hay por ahí algunas frases de algunos griegos que decían: si queremos tener hijos legítimos, para eso están nuestras esposas. Si queremos tener placeres, estarán las cortesanas. Y más diversión, las concubinas. A este grado llegó esta enseñanza entre los griegos.
Bueno, de cierto es que había personas que se divorciaban en serie, y divorciarse de su mujer era muy natural en aquella época. Era muy natural. En la cultura de los judíos de esta época, la poligamia no se toleraba. Pablo no habla de la poligamia en este pasaje. Un hombre polígamo, decimos, ni siquiera puede ser miembro de una iglesia. Otra explicación que se da es que marido de una mujer es que un hombre no podría estar casado más que con una mujer. Bueno, quiero decirles, hermanos, que en realidad en la vida pasada de muchos quienes fueron llamados en su estado ya grande, adulto, quizá tuvieron algún fracaso en su vida. Pero la palabra de Dios favorece al cónyuge dañado por solo dos casos. En primer lugar, por infidelidad sexual, o adulterio, o porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Y Cristo está corrigiendo una interpretación liberal de divorcio, y uno podría divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Si te hablaba mal, si hablaba mal de tu mamá o de su suegra, si se le quemaban los frijoles, y simplemente te doy carta de divorcio y chao. Pues bueno, esa era la cultura que tenían algunos hombres. Y hermanos, realmente los judíos habían llevado a un extremo este asunto tan grande, y si le caía mal, pues también le daban carta de divorcio y se acabó. Entonces, el Señor está corrigiendo aquí, enseñando que la razón del divorcio solo es por porneia o adulterio. Y en ese caso, Dios favorece al ofendido o a la ofendida, y está dando la oportunidad de poder tener otra esposa. Otro asunto, hermanos, lo encontramos también donde Dios favorece, es cuando un matrimonio se disuelve, y Dios lo permite cuando existe un cónyuge o creyente inconverso, allá en 1 Corintios 7, del 12 al 15. Pero si el infiel o el que no es creyente se separa, que se separe, ya que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. Dios nos ha llamado a vivir en paz, ¿verdad? Entonces, un segundo matrimonio es posible, no es pecado bajo las circunstancias que Dios está probando, y un segundo matrimonio no excluye a una persona de ser anciano o pastor. El apóstol, en otro modo, nos hubiera aclarado esta situación de manera directa. El punto es que marido de una mujer no discute si el hombre ha tenido más de un matrimonio, sino es su virtud moral, su virtud moral. Otros han interpretado diciendo que un hombre soltero excluye la posibilidad de ser un anciano o un pastor. Pero aquí hay un problema de interpretación. ¿Quién está escribiendo la carta? ¿No es un soltero? ¿Y a quién está enviando esta carta? ¿No a otro soltero? Entonces el primero a ser excluido sería ¿quién? El apóstol Pablo y el propio Timoteo. Entonces, hermanos, marido de una mujer es un hombre comprometido con su esposa. No es un hombre que juega o juguetea aún en su mente con relaciones prohibidas. Mantiene su corazón, su mente reservada para su mujer. Sin duda, todo varón es tentado, pero especialmente el anciano o pastor, y debe estar consciente que él le pertenece a su esposa y ella a él. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, hermano. Pienso que no nada más es al anciano o al pastor, sino también al diácono. Entonces tendríamos que referir al anciano, pastor y diácono, porque también una cuestión de la iglesia por la cual fue elegida, ¿no? Y dice la palabra de Dios, maridos también no son elegidos, no tomadores, no tomadores, etc., ¿no? Y para todo fiel cristiano, tiene el alcance para todos. Recuerden que Efesios dice, sed imitadores de mí. No solamente le está hablando a ancianos, pastores, diáconos, sino ¿quiénes? A todos los hijos de Dios. En ese sentido abarca. Por eso explicaba qué pensará la iglesia de San Andrés. Bueno, eso es para ancianos, para pastores. Yo no tengo nada que ver ahí. No, Dios demanda para todo genuino cristiano seguir la santidad de Dios. Esto es aplicable para todo, hermano.
Pero la diferencia, ¿por qué ancianos y pastores? Porque para nosotros es obligatorio ser ejemplos. Para eso Dios nos ha llamado. Siempre me he preguntado, si el diablo quisiera dañar a su iglesia y quisiera hacer caer una persona en la iglesia, ¿a quién escogería? ¿A un miembro común y corriente? ¿A un oficial? ¿A un pastor? Y esto es escandaloso, ¿no es así? Esto es duro. Entonces no crean que el diablo si anda con tentaciones, el pastor no lo toco, ¿no? Hace rato decía, de veras, firmen que están en la lista del diablo, si ustedes han querido ser fieles a Dios, ahí están en su lista y un día los va a tentar. Y solo pedimos el consejo de Dios, la fortaleza de Dios, porque sí, así es. ¿Algún otro comentario o pregunta? Voy a continuar. Quiero decirles históricamente también que en Éfeso era una ciudad donde existía promiscuidad sexual, era epidémica. Los efesios no eran santitos como nosotros creemos. Era una pandemia, hermanos. Ellos no asistieron a una escuela dominical como tú y yo tuvimos la oportunidad todos los domingos a las 10 de la mañana. Hermanos, se involucraban en todo tipo de promiscuidad sexual. Y lo hacían fuera del matrimonio, hermanos. Y saben que, hermanos, pero en su arrepentimiento fueron transformados. Gracias a Dios, su pasado fue tenebroso en esta área sexual. Entonces, hermanos, entendieron, algunos de ellos obedecieron. Y sepan, hermanos, que realmente el término marido de una mujer, vuelvo a repetir, es un hombre entregado a su mujer en mente, corazón. Y el requisito que Dios establece para sus siervos incluye fidelidad mental y emocional, y así como la fidelidad física. ¿Cómo estás en tu vida, hermano? Es la pregunta que quiero hacerte. ¿Eres marido de una mujer? ¿En tu mente? ¿En tu corazón? ¿En tu cuerpo? Porque hay muchos hombres que son maridos de una mujer, pero esas mentes perversas se juguetean con la pornografía. Y es triste, porque ese tipo de hombre está descalificado. ¿Qué les parece, hermanos, este punto? ¿Podemos continuar? Vamos a continuar, hermanos. Es importante, hermanos, y necesario estar bien en el matrimonio como oficiales, ¿no? Una buena relación entre esposo y esposa. Sí. No olvidando que somos varones de Dios, siervos de Dios Altísimo, ¿no? Y eso tenemos que cuidar muchísimo, porque el mismo Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces hay que ser mucho, pero muy cuidadoso. Hace un rato dice el Señor, ten cuidado de que no te imiten, ¿no? Y aún nuestros pensamientos, digo, está bien en la vida matrimonial. Sí. Y si no está bien, yo creo que hay que buscar las paces, la reconciliación, para poder realmente servir al Señor sin reservas, sin que nadie nos esté acusando nuestra conciencia, para estar bien. De otra manera, la misma conciencia nos acusa. Sí, hermanos, gracias por su comentario, su observación. Y saben que, hermanos, precisamente el texto que tocaba el hermano Mateo 5:27, ahí cuando los judíos, los dirigentes del pueblo se sentían muy dignos, muy puros, santitos, el Señor está diciendo y le está haciendo esta corrección. Sí, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio, fornicación, no se limita al acto físico. Marido de una mujer que está hablando en todo lo que está involucrando ser fiel en mente, en emociones y en el acto. Ese es marido de una mujer. A eso Dios nos ha llamado. Un tiempo lo pensamos como comisión, dijimos, oye, ¿las esposas qué? ¿Cuándo les vamos a dar un instituto respecto a esto? La palabra de Dios al respecto dice que la mujer y el marido deben pagar su debida benevolencia. Y saben que, hermanos, muchos adulterios se traducen en esto. Porque hay hermanas que se pasan orando, a ver, no me toques, voy a orar, estoy orando 8 días, 15 días, sigo orando, sigo ayunando. Pasa el mes, no, sigo ayunando.
¿Y saben qué? No es lo que están haciendo, lo que demanda Dios.